Señor, porque yo no podía decirlo. Nunca hubo ningún tipo de relación romántica entre Exactamente ustedes. no. O sea que el secreto nada tiene que ver con eso. Nada, nada, absolutamente nada, María. Todo lo que la gente ha sumado que pasó, o lo que creen que pasó, eso es una sumisión, no es la verdad. Yolanda, ¿por qué entonces tú no aclaras eso de una vez por todas? Porque mi causa está en apelación por eso. Y mis abogados me han dicho que no es prudente ahorita a revelar eso. En términos de la relación entre ustedes, vamos a empezar, ¿cómo se conocieron ustedes, tú y Celina? Si vieras que yo empecé, a mí no me gustaba la música tejana. Yo oía country. Yo oí una canción de ella que me gustaba mucho, Baila esta cumbia, pero no sabía quién era. Y mi sobrina me dijo, Yolanda, ella se llama Celina, vamos a oírla tocar. Cuando yo la vi a ella cantar, me sorprendió que esta persona tenía tanto talento, tanta, como que alumbraba a la gente. ¿Y qué hiciste entonces para conocerla? A mí me dijeron a mí que tenía que ir por el lado del papá. Yo fui. Yo le llamé 3 veces y le mandé una carta. Él dijo en corte que tú eres una persona muy insistente. Eso es una gran mentira. Porque la 3ª llamada, él me volvió la llamada. ¿Cómo fue el momento en que tú la conociste a ella? ¿Cuándo por fin te la presentaron? ¿Y qué sentiste? Bueno, el club comenzó el 4 de julio de 1991. Yo no la vine a conocer a ella hasta en diciembre de 1991. ¿Y cómo fue ella contigo? Muy amable, muy amable. Celina es una persona que se da a querer. Es una persona, era una persona, Yolanda. Pues era una persona. Es para mí. Yo no puedo aceptar que ella no esté aquí. Nunca voy a aceptar. No importa, María, qué condena me den, no importa. No importa si me maten mañana. No importa si me mandan a encerrar para siempre. Me encierran en una celda para el resto de mi vida. Mi hija siempre va a estar presente conmigo. ¿Tú te arrepientes de lo que pasó? Sí, de cierta manera. ¿De qué manera? De que yo sé que las cosas podrían haber sido de otra manera. Si la gente que estaba cerca de ella le hubiera puesto atención. María, te digo sinceramente que Celina estaba sufriendo mucho. ¿Por qué sufría? ¿Qué le pasaba? Esa es una de las cosas que no puedo revelar. Pero Yolanda, tú por callar todas estas cosas que supuestamente tú sabes, has sido condenada a cadena perpetua. Te digo, no me importa, María. Yolanda procedió a leer la misteriosa carta en la que supuestamente Selena le envía este mensaje. Di mi historia. Di tu historia. Y recuerda que yo te doy muy gracias por tu amor como madre para mí. Yo sé la persona que nos llevó a ese cuarto. Yo sé qué te hizo a ti. Yo sé qué me hizo a mí. Mi esposo sabe la verdad. Él sabe toda la verdad. Chris. Exactamente. Pero él tiene miedo de hablar. Entonces, ¿cuándo lo vas a revelar? ¿En el juicio? O sea, si hay, En el juicio, si hay una apelación. Si hay una apelación. Si esta carta te hubiese llegado a ti durante este juicio. Antes del juicio este de Houston, sí lo voy a revelar. ¿De quién fue la decisión de no testificar? ¿Tuya o de tus abogados? Mis abogados, te digo, fueron son mi salvación. Te voy a decir sinceramente, María, nosotros ganamos la causa.
¿Por qué? Yo sé que mis abogados ganaron mi causa. ¿Por qué tú dices eso? Porque el fiscal, para mí y para mis abogados, nunca aprobaron el intento. Pero el jurado le creyó al fiscal. Para mí es mi opinión que el jurado, antes de sentarse en esas sillas, ya llevaban con su opinión formada. Esa es tu opinión. Esa es mi opinión. Y no los culpo, María. No los culpo. Ni les tengo rencor. Porque Selena no quiere que yo tenga rencor a nadie de la gente. Y así lo siento. Tú sigues llamando a Selena hija y me has explicado que es porque tú la sentías como una hija tuya. Pero tú entiendes que la gente, nuestros televidentes allá afuera, están escuchando esto y ellos dicen, esto es una mujer que llama a Selena hija, que no es su hija, que dice que no acepta que el jurado la haya condenado porque cree que ganó su caso, aun cuando te condenaron, y que dentro de todo esto, además, no acepta que ella está muerta, porque hace un rato te referiste a ella en presente. Entonces van a pensar que eres una persona que no está en contacto con la realidad. ¿Tú entiendes eso? Yo entiendo. Estoy muerta en vida, María. Los días para mí son eso, días. No los estoy viviendo. Para mí no hay felicidad, no hay alegría, no hay armonía. Desde que tú estás en prisión, desde que pasó todo esto, desde que te condenaron a cadena perpetua, ¿tú has vuelto a considerar el suicidio? Sí. Pero ella me está deteniendo. La sueño todas las noches. Y me dice que yo no he acabado. No son remordimientos. Para nada. Te lo voy a preguntar y quiero que me mires a los ojos. Yolanda, ¿tú la mataste con intención o no? Enseguida, Yolanda Saldívar contesta a esa pregunta y le hace frente a la controversia sobre por qué no ayudó a Selena cuando estaba herida. Tú dices que fue un accidente. La corte dice que fue un asesinato. ¿Tú te sientes que tú la mataste? No. Te digo que yo tengo mi conciencia limpia. Te lo voy a preguntar y quiero que me mires a los ojos. Yolanda, ¿tú la mataste con intención o no? No. Nunca. Yo sé que tú eres muy religiosa y que tu familia es muy católica. ¿Tú estarías dispuesta a jurar ante Dios en una corte, ante una Biblia, que eso es así? Exactamente. Exactamente. ¿Y sabes por qué, María? ¿Por qué? Porque mi Dios sabe que fue un accidente. Lo que quiero que me expliques es cómo fue la dinámica de la discusión y el momento en que sacas la pistola. ¿Cómo fue eso? ¿Qué estaba pasando en ese cuarto? Llévame a lo que estaba pasando allí. Con mucho gusto te diría, María, pero no lo puedo discutir. Yolanda, tú dices que no puedes revelar el secreto del motivo de la discusión, pero yo quiero que tú me lleves físicamente al momento en que tú sacas la pistola y ocurre el disparo. ¿Qué pasó? Explícamelo con tus manos. En primer lugar, yo no saqué la pistola. ¿La sacó Selena? Sí, ¿Para qué? Si la que te quería suicidar eras tú. exactamente. Ella, teníamos, que le dicen un satchel. Ella lo volteó al revés, Un maletín. un maletín, y lo sacudió en la cama. Entonces, no te voy a decir lo que me dijo. Ok. Entonces, tuvimos una discusión. Yo los levanté, se los puse todos para atrás. Y le dije, vete. Se los puse abajo del hombro. Y le dije, vete, madre mía, vete. Ella estaba llorando. Estaba llorando profundamente.
diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso, de dejarla así. Entonces le dije, madre mía, yo nunca te voy a revelar secreto. Entonces ella se hincó, me agarró de las piernas y me dijo, no me dejes, no me dejes, llorando profundamente, María, llorando, que no la dejara. Yo le dije, madre, yo no puedo, ya no puedo más. Y ella te revelaba más del secreto. ¿Y la pistola? ¿Dónde estaba en ese momento? Estaban arriba de la cama. ¿Cuándo fue que la agarraste? Agarré la pistola y le dije, yo no te dejo por ninguna otra persona. Si no te ayuda a ti, no le ayuda a nadie. No te mortifiques. Yo la pistola me la puse en mi templo, aquí, y le dije, quiero que te vayas, hija mía, vete, vete. Y no se quería ir, María, no se quería ir. Entonces, yo le hice esa cosa para atrás. Le dije, madre, quiero que te vayas. En ese momento la puerta estaba abierta, la dejamos abierta. Entonces me dijo, madre, vamos a hablar. Y le dije yo, no, ya no me vas a convencer. Ya no me vas a convencer. Ella iba andando para la puerta y me dijo, mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Donde ella iba andando para la puerta, le dije yo, no cierres la puerta. Donde le dije, no cierres la puerta, fue tiro. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé en shock. ¿Tú pensaste que la habías herido en ese momento? No, yo no sabía dónde, yo nomás vi que se fue para afuera. No. En esta parte de la entrevista descubrimos una discrepancia entre lo que aquí nos dice Yolanda y lo que la escuchamos decir a ella misma en sus propias palabras, en las grabaciones que se presentaron en corte, en las cintas de cuando estaba parapetada negociando su entrega con la policía. When I put in my ears, you opened the door and said, Selena, close that door. And when I did that, the gun went off. Yolanda, una cosa que intriga muchísimo es ¿por qué si Selena era tu amiga? ¿Por qué si ella quería ayudarte y evitar que te suicidaras? ¿Por qué al recibir el tiro salió corriendo y siguió corriendo como una persona que tiene miedo? Yo también tenía miedo con la pistola. Pero ¿por qué ella no se volteó y dijo, Yolanda, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Estoy herida. ¿Por qué salió corriendo? Porque todo esto fue de un rápido, de una rapidez. Si a mí me hubieran pegado un tiro, yo también hubiera corrido para ayuda. Pero ¿por qué no voltearse a su amiga, que es una enfermera, y pedirle ayuda? No sé, María. Yo salí afuera del cuarto. ¿Dónde está mi hija? Ya no la vi. ¿Tienes la pistola en la mano? Sí, porque yo no quería que se me fuera a disparar otra vez. Pero dicen uno de los testigos que tú la tenías en la mano apuntando todavía. Eso nunca ocurrió, María. Sí, me llevé la pistola conmigo, porque eras mi pistola. Pero tú dejaste otras cosas en el cuarto y no te las llevaste contigo, que también eran No, tuyas. porque no, yo no pensaba correr, Pero ¿por qué entonces correr con la pistola y no dejar la pistola con las demás cosas que también son tuyas? porque el cuarto estaba abierto. Cualquiera puede haber entrado. Durante los argumentos de cierre, el fiscal dijo, y fue un momento muy impactante en la corte, él dijo, esta mujer tiene la pistola en la mano, que supuestamente se ha disparado accidentalmente, y lo que uno hace cuando algo ha pasado así es tirar la pistola para que no vuelva a suceder, porque con la pistola en la mano puede volver a suceder. ¿Qué tú contestas a eso? Yo no quería que nadie más se lastimara.
Esa pistola es mía. Otra persona que se fuera a lastimar me hubiera inculpado a mí. Eso es lo que yo pensé. Tú sabes que la gente que te está mirando en estos momentos va a decir, va a pensar que ella podría decir toda su verdad si estuviese viva y que no está viva porque una bala que salió de la pistola que estaba en tus manos la mató. Yo te digo, María, yo sé que mi Dios y Selena lo contestan conmigo. Fue un accidente. Yo no soy una asesina a sangre fría. La gente así me han señalado. Dios que los perdone. Cuando regresemos, Yolanda Saldívar entra en detalle sobre lo que hizo y lo que dejó de hacer después del disparo. Un principal que convenció al jurado fue que ellos dicen que tú, siendo enfermera, no pediste ayuda, no llamaste al 911. ¿Cómo saben ellos que no lo hice? ¿Tú llamaste al 911? Eso no lo puedo discutir. Ellos no. Pero Yolanda, si tú llamaste al 911... El fiscal nunca probó que no lo hice. Nunca probó que no llamaste al 911. Pero si tú llamaste al 911, ¿por qué tu defensa no lo utilizó? Porque yo no tengo que probar mi inocencia. El fiscal es el que tiene que probar que yo la intenté de matarla. Pero si ellos están haciendo ver que tú no pediste ayuda en el juicio, ¿qué forma mejor que aplacar ese tema que diciendo, esta mujer llamó al 911? Aquí está la transcripción de la llamada. Pero como te vuelvo a repetir, mira, te voy a decir otro ejemplo. Pero antes que nada, para que quede claro, ¿tú llamaste al 911, sí o no? Otra cosa te voy a revelar. Yo tuve que tantas horas en la troca. 9 horas, ¿verdad? De eso te quiero preguntar. Y nomás 5 horas se grabaron. ¿Dónde están las otras 4 horas? Una de las cosas que yo te iba a preguntar, precisamente, en las grabaciones, no es sino hasta 5 horas después que tú mencionas la palabra accidente, cuando uno de los policías que estaba negociando lo sugiere. ¿Por qué tan tarde? No. Yo comencé a hablar con Larry antes que me pusieran la grabación. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Que en un principio tú estabas diciendo Yo eso. estaba diciendo que fue un accidente, pero nunca me lo grabaron. ¿Y por qué Larry no dijo eso en corte? Sí lo reveló. Pero Larry dijo que después que lo mencionó fue que tú lo dijiste. Él dijo eso en su testimonio. Él dijo que yo le dije, I didn't mean to hurt her. Pero una cosa, o sea, tú me estás diciendo que desde un principio tú dijiste la palabra accidente con Larry. Tú puedes sugerir. Yo no necesito decir la palabra accidente. Es como dijo Mr. Tinker. Si yo tengo una taza de café y te la tiro arriba de tus piernas y dices, I didn't mean to hurt you, I didn't mean to do it. No quiere decir que lo hice al ruede. ¿O dice eso? Volviendo a lo de la llamada, si tú dices que no sabías que Selena estaba herida. Yo no sabía que estaba herida. Pero dentro del cuarto de la alfombra había sangre. Ni la vi. Yo estaba tan asustada. Entonces tú no llamaste al 911, porque sí. No estoy diciendo, yo no voy a revelar eso porque no lo puedo revelar. Ok, pero es lógica que si no sabes que está herida, ¿para qué vas a llamar al 911? Yo no sabía que Selena estaba herida. Yolanda, esa mañana tú dices que ocurrió algo. ¿Qué pasó? Tuvimos una discusión a tocante de ese secreto. Ella quería hacer algo que quería que yo le ayudara. Yo lo vi muy peligroso para mí. ¿Por qué? Primero porque yo sé que no estaba bien. Yo sé que no era una cosa que lo que ella iba a hacer o que íbamos a hacer no estaba bien.
yo me vi en peligro por mi vida. Yolanda, pero qué más peligro que ponerte una pistola en la cabeza. Porque ya me iban amenazado anterior. Ya me iban amenazado físicamente. Y las otras cosas que me han pasado, que no puedo revelar en este momento. Yo ya no quería seguir adelante, porque ella no quería que yo la dejara. Pero si te suicidabas, ¿la ibas a dejar también? Pero me llevaba su secreto conmigo. En solo segundos, Yolanda Saldívar da algunos detalles sobre el supuesto secreto de Selena y el misterioso anillo que Selena llevaba en su puño ensangrentado. Antes que me pusieran la ¿Y por qué ella maneja? Una cosa que notamos a través de la entrevista, la impresión que Yolanda quiso dar es que ella estaba protegiendo a Selena. Exacto. Exactamente. Yo miraba peligro adelante, ella no. Tú dices que tú veías el peligro adelante y que ella no. Pero las personas que te juzgan, el jurado, decidió que el peligro eras tú, que tú fuiste la que la mataste. Y que ella no lo vio. Yo no digo peligro en esa manera. Yo digo peligro en cómo se iba a revolver todo esto y que le iba a causar a ella sufrimiento. Ese es el peligro que estoy hablando. Es en este momento en que Yolanda menciona al doctor Ricardo Martínez. Como recuerdan, en otra entrevista exclusiva de Primer Impacto, él se describió como el confidente de Selena en sus últimos meses de vida, además de ser su médico y asesor financiero. Él nos dijo que Selena lo llamó para decirle que iba sola a ver a Yolanda porque así ella se lo había pedido. ¿Por qué, Yolanda? ¿Por qué sola? Yo no le dije eso. Yo le dije que no viniera al hotel. Le rogué que no viniera al hotel. Yo nunca le dije que viniera al hotel. Ella vino por su propia voluntad. Y a revelarte por qué vino, te voy a revelar la verdad que no puedo decir. Ella vino a revelarte el secreto, no. O más del secreto. Algo ya que estaba tramitando. Ya había secreto, te lo sabíamos. Lo sabían, era algo que ya estaba tramitando en ese momento. Exactamente. Un gran misterio en toda esta tragedia ha sido el anillo que llevaba en su mano Selena al momento de morir. Un anillo que tú compraste. ¿Qué papel jugó ese anillo, Yolanda? Se han dicho muchas cosas de ese anillo, que ninguna es verdad. El anillo es parte del secreto. Exactamente. ¿Cómo era ese anillo? Por lo menos dime eso. Donde quiera que íbamos, ella decía, si miras un huevo de Fabergé, me lo compras. A cualquiera, no nomás a mí, a su familia, a su hermano. Ella decía, cómpramelo. Le gustaba, le encantaba. Lo único, tenía una colección tremenda. Lo único que le faltaba era un anillo. Pero ese anillo lo pagaste tú con la tarjeta de Selena, etcétera. Esa es una explicación que viene con la verdad. Pero está el recibo. Sí, certamente. Pero No hay lo más, niega. es lo que tú quieres decir. No lo niega. Déjame decirte muchas cosas. Ella cuando quería que yo hiciera algo, yo iba y lo hacía. Cuando ella decía... Bueno, el mes de enero ella estuvo muy enferma. Y me dijo, madre, no tengo... Cómprame unas t-shirts que dicen Camisetas. de cotton, Sí. de algodón. Anda y cómpramelo. Tráeme unas de lo que sea.
barato, lo que nomás tráeme. Está bien. Digo, pones una tarjeta. Está bien. Yo iba, me compré 20. ¿Qué enfermedad tenía ella en enero? No me digas que eso es parte del secreto. Exacto. Ahora sí que estoy bien confundida. Sí, sí, estoy muy confundido todo esto. Pero yo lo puedo decir día tras día qué pasó, qué fueron las causas que comenzaron a transmitir toda la verdad, todas las amenazas, todas las cosas de Selena. ¿Cómo es la relación entre Chris y Selena? Los meses que yo estuve trabajando con Selena, tenían problemas. El doctor Martínez dijo que ella se sentía sola. Muy sola. Demasiado sola. Que él pensaba que Chris no la apoyaba. Eso es cierto. Muy cierto. En un viaje a Monterrey, me dijo, Yolanda, hay dos personas que me quieren porque soy una persona. No porque quién soy, no por el dinero que yo gano, no lo que yo puedo hacer en el futuro, pero porque soy una persona. ¿Y quiénes son esas Y me personas? respetan. Dices, ese eres tú, el doctor Martínez. No mencionó a su propia madre. Y si te digo, María, si me das permiso, quisiera decir algo a la señora Quintanilla. Regresamos con un mensaje que inesperadamente Yolanda Saldívar le envió a la madre de Selena. Como recuerdan, hace unos minutos Yolanda Saldívar interrumpió la entrevista para dirigirse a la madre de Selena. Cuando le habló, miró fijamente a la cámara. Miss Quintanilla, dentro de mi corazón, te pido perdón por todo lo que he hecho. Pero quiero decirle que yo, el 22 de enero, yo le quise dar saber a usted lo que estaba tramitando Selena. Yo estaba a punto de decirle todo. Al punto de decirle, Selena nos interrumpió. Entonces yo le dije, llámeme, que tengo que decirle. Usted nunca me llamó. Selena me tomó de la mano y me dijo, no le digas a mi madre, no le digas a mi padre de lo que yo estoy pasando. Es mi vida y yo sabré cómo manejarla. Apóyame, que eso es lo que te pido. Yo le dije a Miss Quintanilla que a revelarle yo esto, que yo iba a perder toda la amistad de Selena. Y yo estaba dispuesta a llegar a eso. Pero usted no me quiso escuchar. No lo estoy culpando. Pero yo traté de decirle. Yolanda, Abraham Quintanilla. ¿Qué te dice ese nombre? Es un ser humano, como tú y yo. Tiene la potencia de cometer errores. Que los acepte es otra cosa. A ti te han acusado de ladrona. Han dicho que tú la habías matado por dinero para que no revelara que tú estabas defalcando fondos del fan club. No han presentado evidencia al respecto, pero supuestamente, de acuerdo al fiscal, la investigación continúa. Te voy a preguntar directamente,
¿Tú alguna vez le robaste dinero a Selena, sí o no? No, nunca le robé ni un centavo. Yo a mi hija nunca le he tomado un centavo. Y ella lo sabe. Pero el día que se revele eso, también voy a enseñar pruebas. Según Yolanda, prueba de su devoción incondicional a Selena se esconde en un poema que ella le escribió a la cantante 3 días después de dispararle. El día 31 de marzo, tú, mi adorada amiga, me confesaste que el día que tú faltes, yo confesaría tu vida triste. Pero te diré, alma mía, el dolor más grande es tu gran secreto, que yo reconozco que está lejos de mi alcance. Selena, no tengo valor de decir a Naiden. Por más que pueda, no tengo valor. Estoy muerta en vida. Es lo único que yo tengo, María. Que yo sé que ella me da valor para seguir adelante. Tengo una espina en mi corazón que no puedo sacar. Yo te digo a ti y te lo afirmo. Selena nunca se gozaría que una persona le llamara el monstruo. Desde que pasó el incidente del 31 de marzo, ¿tú has vuelto a escuchar su música? He oído un poco. I could fall in love. ¿Cómo la viste? ¿Por casualidad? Por casualidad. ¿En dónde? Lo estaban tramitando en una televisión, aquí en la casa. ¿Y qué sentiste? Sentí alegría por ella. Yolanda, volviendo a tu familia, ¿qué tú pensabas de ellos? ¿Cómo te sentías? Tú sabes que ellos estaban sufriendo. Oh, sí, yo sufro mucho por ellos. Porque ellos no merecen estar sufriendo así. Nadie, ni la gente, merecemos estar sufriendo así por Selena. Nadie. Y yo te digo que yo tengo la conciencia bien limpia. Que yo no soy culpable de la muerte de Selena. Y mis padres, y mi familia, mis amigos, todos lo saben. Por eso estamos sufriendo, María. Por eso mis padres están sufriendo. En un momento, la convicta por el asesinato de Selena habla sobre las amenazas de muerte y lo que le depara el futuro. Siga con esta impactante entrevista. Estado de muerte, amenazas serias. Tú sabes que en la calle han pedido tu cabeza, han celebrado el día que te encontraron culpable y el día que te mandaron a prisión de por vida. En vista de todo esto, ¿tú sientes miedo por tu vida? Si vieras que no me importa, María. Si la gente me quiere matar, adelante. Cuando te sacaron de la corte el último día, ¿tú pudiste ver a la gente como estaba celebrando tu desgracia en ese momento? No. A mí me lo dieron saber. En medio de mi familia, mis amigos. ¿Y tú? Si vieras, María, que yo no miro cosas así. Yo siento que lo que me ha pasado a mí, le pasó a mi Jesucristo igualmente.
que antes que él hablara algo, ya lo tenían condenado. Pero él resucitó. ¿Tú crees que tú vas a resucitar de esta? Solo él sabe. ¿Por qué tus abogados no revelaron el secreto en corte? ¿Tú se los prohibiste? Yo se los prohibí. Y juntos, nosotros decidimos que la fiscalía no iba probado o intentado. Y así lo mantenemos. Yolanda, mirando atrás en el juicio, ¿tú hubieses cambiado algo? No. Nada. ¿Te sientes satisfecha? Oh, me siento muy satisfecha, sí. ¿Tú estuviste de acuerdo en que ellos decidieran irse por el todo o nada, o por asesinato en primer grado intencional o libertad? Sí. ¿Te arrepientes? No. Porque yo sé, María, que yo no hice nada malo. Pero si la gente me ha condenado, ¿Tú pensabas, después que te encontraron culpable, que te iban a condenar a cadena perpetua, la pena máxima? yo lo esperaba. ¿Por qué? Porque la gente está dolorida y no los culpo. La gente no quiere aceptar la realidad de exactamente lo que pasó ese día. La gente está ciega por las cosas que estaban sucediendo y están envenenadas por las cosas que la gente o que las personas le han puesto en la mente de esas personas. ¿Tu vida en prisión cómo es? ¿Cómo es cada día? Aquí donde me tienen, en el condado de Nueces, me han tratado de lo más mejor, como que yo nunca esperaba. Ellos son los oficiales, son como mi segunda familia. Ahora que te van a transferir en el futuro a otra cárcel, donde no están los oficiales aquí amigos tuyos, ¿cómo tú le vas a hacer frente a eso? Será lo que Dios quiera. En términos del futuro, ¿qué planes tú tienes para el futuro? De primero yo quiero revelar la historia de mi hija. ¿En un libro tal vez? No estoy ni pensando en eso. Porque sé que te han hecho ofertas Te para estoy muchas diciendo la mera cosas. verdad. A mí no me importa el dinero. No me importan las ofrendas que me han ofrecido. A mí lo que me importa es que mi hija descanse en paz. Y si eso es lo que ella quiere que yo diga, adelante voy. Hay personas que no importa lo que tú digas, no importa cuánto expliques, nunca van a creer en ti. Siempre van a pensar que eres un monstruo, que eres una asesina a sangre fría. ¿Cómo te Yo sientes? no estoy aquí, María, para cambiarle ese pensamiento a Naiden. Que el día que yo esté lista para revelar toda la verdad, yo lo voy a hacer con hechos, con papel, con pruebas en la mano y enseñarle al público. Esto fue lo que estaba tramitando Selena. Pero yo sé que mi Dios, Selena, mi familia y mis verdaderos amigos saben que yo no soy un monstruo. Yo soy una gente humana. Como vieron, en muchos aspectos esta entrevista dejó más preguntas que respuestas. Yolanda, cuando todo terminó, me dijo que cuando esté lista para hablar, lo hará con pruebas y lo hará con nosotros. Así que tenemos una segunda entrevista. Esperamos ese momento. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su atención.